Hello everybody, this is Mr. Meneses speaking. Hola a todos, soy el profesor Meneses y el día de hoy vamos a ver un tema de repaso para décimo grado y este Simple Tenses, Perfect Tenses, tiempos simples y tiempos perfectos. Estos los hemos visto a lo largo del año pasado y este video funge como un review, como un repaso de este tema o estos temas que ya hemos visto durante el año pasado. Así que sin más preámbulo vamos a empezar y vamos a empezar con Simple Present, que es uno de los tiempos más sencillos que ustedes ya dominan muy bien. Y en este tenemos dos funciones. Lo utilizamos para hablar de hábitos, rutinas y hechos generales. Este es el caso de I play soccer every weekend. Como por ejemplo, juego fútbol cada fin de semana o todos los fines de semana. Noten que aquí el Simple Present lo está marcando play. Y yo voy a utilizar los verbos en forma base tal cual están, con sujetos como I, you, we y they. Ahora, ¿qué ocurre con el siguiente ejemplo? El siguiente ejemplo me permite saber cuál es la segunda función, hablar de hechos científicos o verdades universales. Así que en este caso estaríamos hablando de The sun rises in the east. El sol sale por el este. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la salida de un astro por un lado del planeta o de su ocultamiento por otro lado del planeta, esto viene contando como un hecho científico y como una verdad universal. Habiendo dicho esto, es importante notar que the sun equivale a it y esa es la razón por la cual rise tiene una es al final. Siempre que tengamos a sujetos como he, she o it, todos los verbos que tienen estos sujetos deben tener es o deben tener es para las oraciones afirmativas. Para las negativas, para las interrogativas esto no ocurre porque tenemos a does y a doesn't fungiendo de auxiliar. Habiendo dicho lo anterior, vamos a continuar ahora con el de Simple Past. Para Simple Past requerimos habernos aprendido todos los verbos de pasado. Para ello yo les había dado un listado de verbos, el cual espero esté todavía guardado dentro de sus papeles importantes. Así que en este caso, ¿qué ocurre con Simple Past? Nosotros empleamos al Simple Past para hablar de acciones completadas, finalizadas en el pasado. Es decir, estas son cosas que ya se hicieron, no se están haciendo en este momento. Entonces, este sería el caso, por ejemplo, de la primera oración. I visited my grandparents last week. Visité a mis abuelos la semana pasada. Noten que este verbo termina con ed. ¿Cuándo un verbo me termina con ed? Porque es regular. ¿Okay? Los regulares o los verbos regulares son la gran cantidad, casi la gran mayoría de los verbos del pasado que existen. Entonces, por esa misma razón, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Tienen tres diferentes pronunciaciones, ¿ok? Recuerden que vamos a tener el sonido de ed porque en este caso el verbo termina con t. Adicionalmente a esto tenemos los verbos irregulares, que son los que están en el listado de verbos que les di el año pasado. Recuerden que se les llama irregulares porque no mantienen la forma base, no terminan en ed. Eso quiere decir que el verbo puede ser escrito igual, pronunciarse diferente para el pasado y para el participio pasado. Es posible que el verbo de pasado y de participio pasado se escriban de manera diferente. Es posible que el verbo de pasado y de participio pasado se lean diferente, pero entonces el asunto es este. Como no conservan la forma base y como no tienen id, no les podemos poner id a todos los verbos. Entonces, si no se han aprendido el listado de verbos, háganlo, apréndanselo, no se dejen coger la tarde, ¿ok? Entonces, esto sería el caso de Simple Past. Recuerden que únicamente con las oraciones negativas y con las oraciones interrogativas, porque tendríamos a did o a didn't, este verbo que le siga debería permanecer en presente. Ya luego haremos un video ahondando sobre las oraciones negativas y las oraciones interrogativas. Vamos a pasar ahora con Future Simple. Tenemos dos estructuras para Future Simple, una en donde empleamos will y otra en donde empleamos be going to. Entonces, como estamos hablando de planes o de predicciones futuras, vamos a interpretarlo de la misma manera para español. I will travel to the city next month. Voy a viajar a la ciudad el mes que viene. Y aquí tendríamos I am going to study English this year. Voy a estudiar inglés este año. A la interpretación español, si se dan cuenta, este will y este be going to se interpretan como voy a, va a, van a. Pero cuando nosotros los usamos en inglés, los usamos de manera diferenciada. Cuando yo quiero manifestar un plan a futuro con will, yo no estoy seguro de si eso lo vamos a hacer o no. Pero cuando yo utilizo be going to para manifestar mi futuro
en inglés es porque yo ya decidí, yo ya estoy seguro de que eso es lo que voy a hacer, eso es lo que se va a hacer. Entonces ahí es importante tener eso muy presente. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de predicciones, tanto will como be going to tienen la misma fuerza en términos de la incertidumbre. En este caso, como estamos hablando de una predicción, no tengo forma yo de manipular una predicción, como sí tengo forma de manipular mis planes. Yo, por ejemplo, si tengo planeado ir a visitar a alguien o verme con amigos, yo manipulo para que ese plan ocurra. Pero si tenemos la predicción you will be rich, serás rico, o you are going to be rich, vas a ser rico, ¿qué me dice o qué hechos me están indicando que eso va a ser así? Básicamente no muchos, y por esa misma razón en términos de la predicción son débiles los dos, ¿ok? Vamos a pasar a la estructura siguiente, que es Present Perfect. Para Present Perfect vamos a emplearlo para hablar de acciones que empezaron en el pasado y tienen conexión con el presente, y para hablar de experiencias de vida. Para ello vamos a emplear a have y a has, más el verbo en participio pasado. Voy a utilizar have con I, you, we y they. Voy a utilizar has con he, she y it. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. I have finished my homework. He terminado mi tarea. He has finished my homework. Él ha terminado mi tarea. I have been to Bogotá twice. He estado en Bogotá 2 veces. Y aquí tendríamos she has been to Bogotá twice. Ella ha estado en Bogotá 2 veces. ¿Ok? Entonces, noten que aquí es muy importante que se emplee el verbo de participio pasado, que se pronuncie bien. Deben tener mucho cuidado con la pronunciación de ed, y deben tener también mucho cuidado con cuál es la forma que van a emplear, porque suele ocurrir que me utilizan verbos de pasado como verbo de participio pasado cuando normalmente no es así. Esto implica memorización. No se aprendan todo el listado en un solo viaje, háganlo de a grupitos, teniendo en cuenta la prioridad que tienen ustedes en términos del uso de las palabras que le darían a ciertas palabras dentro del listado, ¿ok? Vamos a pasar ahora a Past Perfect. Past Perfect funciona más o menos como Present Perfect, solo que no estamos utilizando ni have ni has, sino que lo reemplazamos por el pasado de esos dos, que sería had, más el verbo en participio pasado, que de nuevo es el mismo que empleamos para la estructura anterior, que era Present Perfect. ¿Para qué lo empleamos? Para hablar de acciones que empezaron antes que otras en el pasado, y eso me permite contar o llevar un orden en las anécdotas, en las historias que yo cuente. Entonces, en ese orden de ideas tenemos las siguientes estructuras. I had eaten breakfast before I went to school. Había comido o había desayunado antes de ir a la escuela. When I arrived, the bus had already left. Cuando llegué, el bus ya se había ido. Noten que aquí tenemos a had, tenemos al verbo en past participle, pero si se fijan, aquí tenemos dos marcadores. El uso de before para poder introducir una oración de simple past, y de esta manera yo ya sé cuál es la primera acción, cuál es la segunda acción. ¿Cuál sería la primera acción en este caso? Que yo había comido desayuno, que yo había desayunado, y la segunda es que fui a la escuela. ¿Ven? Las dos acciones en el pasado, pero en su correspondiente orden. Y lo mismo ocurre con esta. When I arrived, the bus had already left. ¿Qué ocurrió primero? Que el bus se fue. ¿Y qué ocurrió después? Que yo llegué. Esa sería la situación con Past Perfect. Vamos a pasar ahora con el ejemplo de conversación. Noten que esta chica va a preguntar, ¿Do you play soccer? Y aquí mi amigo va a utilizar cada una de las estructuras de las que vimos el repaso para poder contestar. Entonces él diría, yes, I play soccer every weekend. Sí, yo juego fútbol cada fin de semana. Eso es simple present. Last week I played with my friends. Eso fue simple past. La semana pasada jugué con mis amigos. Next week I will play in a tournament. La próxima semana jugaré en un torneo. Noten que esto sería futuro simple. I have played soccer for 5 years. He jugado soccer o he jugado fútbol por 5 años. Eso es present perfect. Before that, I had only played basketball. Antes de eso, solo había jugado basketball. Esto es past perfect. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a la práctica. Recuerden que voy a leerles la pregunta y voy a darles unos segundos para que contesten. What do you do every day? What did you do last weekend?
What will you do next month? What have you learned this year? What had you done before coming to school today? Okay, everybody, that's it for now. Eso es todo por ahora, chicos. Sé que les dije que normalmente mantendríamos los verbos, mantendríamos estos videos en un rango de 2 minutos a 3, pero pues esto es lo más que pude simplificar para un repaso. Entonces, chicos, véanlo, tómenlo con calma. Recuerden que vamos a tratar de practicar esto en clase. Así que see you next lesson. Nos vemos la próxima clase. Have a good one. Have an excellent rest of the day. Tengan un excelente resto del día.